Bueno, pues damos la bienvenida a todos los asistentes a este pues importante proyecto que se va a llevar a cabo, por decirlo así, todos los martes. Es una bonita iniciativa donde podremos aprender un poco más de cada una de las áreas del tema de la agroindustria con gerentes o personas especializadas en el tema. Entonces también enviamos un cordial saludo a todos los estudiantes, docentes de cada una de las regionales, porque pues la CUN es una universidad que está a nivel nacional, entonces enviamos un cordial saludo a la sede de Bogotá, Villavicencio, Florencia, Montería, Santa Marta, pues la de Ibagué, a los estudiantes de la modalidad virtual, también los de Villavicencio, Florencia, a los docentes de modalidad virtual también y a todos los estudiantes pues que nos acompañan allí. De igual forma a nuestro director, el director de nuestro programa, Nicolás Albarracín, y pues a todos los que se conectan, gracias por acompañarnos, por apoyar este tipo de iniciativas. Entonces esperamos que sea de su gran, por decirlo así, como que lo aprovechen muchísimo, porque hoy tenemos un invitado muy especial que sabe mucho del tema del café. Entonces, cabe resaltar, vamos a explicar un poquito como las reglas de juego. Entonces, vamos a tener un conversatorio donde vamos a estar hablando con el ingeniero, vamos a ahondar en el tema y al final vamos a tener un tiempo para las preguntas. Entonces, cuando ya digamos que se abre por decirlo así, el espacio de las preguntas, ustedes ahí por el chat pueden empezar a hacerlas. Antes no, porque entonces va a empezar de pronto a aparecer los mensajes y de pronto el ingeniero se me distrae leyéndolos por allá o yo por acá. Entonces necesitamos que el ingeniero esté concentradito en todo este tema y ya cuando quedamos pues todo el tema de las preguntas, ahí y espero que todos hagan preguntas, cada uno de las regionales, porque creo que el tema del café es muy importante casi que en todos los departamentos, tanto puede ser de producción, transformación, de pronto tiendas de café, entonces tenemos un experto en el tema, entonces aprovechémoslo muchísimo, ¿listo? Entonces, ahora sí, pues vamos a entrar en materia, pues dándole la bienvenida al ingeniero Giovanni Gómez. Él pues ahorita está contándonos todo este tema, entonces de antemano, ingeniero, agradecerle por abrirnos el espacio de su tiempo. Yo sé que es un hombre muy ocupado, que trabaja en una multinacional muy importante. Entonces, ingeniero, bienvenido a este espacio, un espacio que ha sido pues creado por la CUN y por cada uno pues de los estudiantes que hoy lo están escuchando. Hola Francisco, buenas noches. Bueno, muchas gracias de verdad, para mí de verdad que es un placer poder estar acompañándolos a ustedes en este espacio, hacer parte de este proceso de aprendizaje y pues permitirme pues compartirles algo del conocimiento que se ha adquirido en el transcurso de estos años. Entonces espero sea del total agrado eh, y pues igual ya tienen un amigo más, una referencia más a quien puedan contactar porque pues la idea es que este mundo del café es apasionante y lo que quiero es que de acá salgan con más dudas, inquietudes y más ganas de aprender y de profundizar en el tema del café. Excelente, ingeniero. Me gusta eso que podamos molestarlo con consultas. Yo soy de Claro las que sí. personas que aprovecha mucho ese tipo de oportunidades porque personas así con conocimiento difícilmente a veces uno consigue personas que son como que se guardan los conocimientos y que no los transmiten. Entonces, dar con personas así, de verdad que muchísimas gracias, ingeniero. No, cuenten Entonces, pues conmigo y el conocimiento es para compartirlo y de mi parte cuenten con ello, aunque voy a hacer un libro abierto para ustedes. bueno, ingeniero, entonces para empezar, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Sí? ¿Cómo inició todo ese tema de conectarse con el tema de la agroindustria del café? Bueno, entonces permítame presentarme, mi nombre es Giovanni Gómez, ibaguereño, eh, soy ingeniero agroindustrial de profesión de la Universidad del Tolima en Ibagué. Tengo ya unos años, tengo 38 años, con una experiencia en café cercana a los 20 años ya. Desde que te salí de la universidad empecé a trabajar, tengo experiencia laboral trabajando con el Comité de Cafecultores del Tolima, he trabajado con las cooperativas de cafecultores del Tolima también.
Por unos años trabajé con Expo Café, que es la sociedad exportadora de las cooperativas de cafecultores en Colombia. Eh, Siempre he trabajado en calidad en café, es decir, mi función ha sido la de analizar, corroborar y asegurar que la calidad que se exporta, que exportan las compañías para las que he trabajado, cumplan con las especificaciones requeridas por el cliente en el extranjero. Por 8 años ya pasé a la parte directiva en una multinacional de Singapur que se llama Ola. Es una empresa que maneja más de 25 commodities agrícolas en más de 65 países a nivel mundial. Y yo era el director de calidades en el origen de Colombia. Y hace 2 años hago parte del equipo de Café Export. Es una empresa con sede en Suiza, fundada por un colombiano, también en donde mi labor es la de dirigir el equipo de calidad y pues asegurar la calidad del café que proveemos a nuestros diferentes clientes. O sea, ingeniero que ha pasado por diferentes empresas, por decirlo así, pero todas del sector de la industria del café. O sea, que Correcto, sí. tiene un amplio como experiencia en cada una de las, o en todas las empresas se dedicó al tema de calidad, o ha ido mejorando, no sé, ahorita el directivo, antes, no sé. Sí, digamos que he tenido para mí la fortuna de empezar como muchos, empezar desde abajo, es decir, en el área de calidad, desde manejar un laboratorio de café, estar en trilladora, tener contacto directo con los productores, estar en trilladora, yo luego pasar a exportadora, en un campo muy operativo. Y ya finalmente, ya pues estar en la parte directiva de la compañía y poder dirigir ya mi equipo de analistas, en donde pues tenemos cobertura a nivel nacional, pero pues igual la misión y el propósito sigue siendo siempre el mismo, de asegurar la calidad y de generar un impacto y una ayuda, un soporte a los productores de café aquí en Colombia. Interesante, ingeniero. Entonces, ya como para ir abordando el tema, desde su experiencia, ¿cómo ve el sector cafetero en la actualidad? O sea, ya que pues ha podido estar en todas las áreas, desde abajo con los productores y todo el tema ya ahorita de pronto en una multinacional, el tema de exportación, ¿cómo ve el sector pues de la caficultura colombiana? Pues mire, la situación actual de la caficultura colombiana, en casi 19 años han sido pocas las ocasiones en donde puedo dar una respuesta positiva o de buen augurio a como lo puedo dar ahora. Es decir, en este momento, pese a la situación actual de salud que está viviendo el mundo, y de manera contradictoria, el café está en algo así como una bonanza. Es una bonanza pues, pequeña, pero estamos haciendo un histórico. Si de pronto los que son inquietos vieron los periódicos el día de ayer, un diario como Portafolio menciona que el café vuelve a ser el motor de la economía en Colombia. ¿Esto por qué? Desde en los últimos 10 años, durante el mes de marzo, se alcanzó un precio histórico en la carga de café en Colombia. ¿Esto debido a qué? Pues al mismo problema de pandemia pues, que hay. Los grandes tostadores a nivel mundial pues están con el temor latente de pronto de empezar a percibir una falta del producto, de su materia prima en las plantas. Por ende, se ha activado la demanda, el que las personas permanezcan hoy en sus casas, ha aumentado la demanda cerca de un 25%. Y digamos que los mismos impedimentos que se han generado en los diferentes países productores, un país productor asiático grande, que es el segundo como Vietnam a nivel mundial, pues digamos que también ha tenido bajones en su producción. Centroamérica también se ha visto limitada y pues Colombia a partir de finales de abril presentará su cosecha de primer semestre. Entonces, toda esta combinación de factores ha hecho que pues, una mayor demanda, a una reducción de la oferta a nivel mundial, pues dispare el precio interno y pues de esto de alguna forma favorece a los productores.
Ingeniero, y es que el precio del dólar está súper bueno, o sea, se la están echando los productores. Total, es decir, el precio del café ha aumentado. Estábamos hablando que a finales del año pasado, el precio pues, en la bolsa de Nueva York estaba por debajo del dólar. Llegó también a niveles muy bajos. Este año, hoy, por ejemplo, el café cerró a 1,20. Pero digamos que el precio de la bolsa de Nueva York no es lo que marca la situación de la caficultura en Colombia. Hay un factor importante a nivel mundial que son los diferenciales y es lo que es ese plus que se paga por encima del precio de bolsa y que Ajá. difiere para cada país. Hoy en Colombia, por ejemplo, podemos encontrar un diferencial de más 50 centavos. Entonces, es decir, todo esto sumado a la cotización, a la tasa altísima que está en este momento, es una condición muy favorable para los exportadores y por ende, pues, permite la transmisión de ese precio a los productores. Ingeniero, yéndonos por ese lado, un ejemplo, no sé, pienso yo, pasa la crisis, la bonanza o lo que sea, ¿es rentable el negocio de producir café? Se lo digo porque es que yo vengo de un sector, de una zona que era cafetera, tengo muchos amigos cafeteros y yo crecí viendo que el café no era rentable. Ahorita ha cambiado mi percepción, pero yo lo que veía casi siempre era, iban y se endeudaban con los insumos, los trabajadores cogían la cosecha y salían perdiendo. Entonces, no sé usted cómo ve o qué hay que hacer para que la caficultura sea rentable. Pues es que, mire, partamos de una premisa. Es decir, cada vez que vamos a empezar un negocio, y más si es en el tema del café, hay que partir de tres pilares que considero son, y más, es decir, en lo que mi experiencia desde el área de calidad, digamos, apunta a un negocio o no a ser rentable. Primero, hay que basar esos pilares en la calidad, es decir, es Ujú. fundamental, porque un cliente podría llegar a tolerar muchas cosas, menos deterioros en la calidad. Otra de las cosas que son fundamentales y que deben ser fundamentales para todos nosotros en la situación actual de la caficultura es el impacto. Y con el impacto me refiero a la transmisión de los beneficios y a la mejora de la calidad de vida a los productores. Y por último, pues la rentabilidad. Es decir, esos serían los tres pilares para uno iniciar un negocio en el gremio cafetero. Si uno va a iniciar un negocio con sus estudios de mercado y todo, pues que nos enseñan en algún momento a hacer antes de empezar un negocio, si uno ve que el Ujú. negocio no es rentable, pues es decir, no hacerlo. De acuerdo a esto, si uno habla de producir café, hay que tener en cuenta dos cosas. O vamos a producir café por producir, que es lo que se venía haciendo desde la historia de nuestros abuelos Totalmente. y tatarabuelos, que era el producir, produzca y venda, donde eso actualmente ya no es negocio. Hoy en día está el tema de los cafés diferenciados, el tema de los cafés certificados, el tema de los cafés de calidad. Hay que darle el enfoque hacia ese lado. De esa Ujú. manera es que podemos llegar a hacer este negocio del café rentable. De otra manera, eh, si ya de pronto revisamos el tema de la cadena de valor en el café, uno Exacto. podría mirar Ujú. que la cadena de valor a nivel mundial está dividida prácticamente en dos. Los Sí. tostadores que compran a los productores de café tradicional, que no es el negocio, es decir, o es el negocio cuando estamos hablando, estos tostadores son los de grandes volúmenes, los que manejan volúmenes inmensos a nivel mundial, y de igual forma, pues lo que pretenden es encontrar en los orígenes también proveedores de mucho volumen, de cafés regulares o convencionales, que es digamos que la única forma de hacer rentabilidad. Son negocios que estamos hablando de cafés que dejan rentabilidad de un centavo, lo cual no es el Ujú. negocio, si hablamos de Exacto. diferenciales y demás. Pero ya cuando entramos al tema de los certificados y los cafés de calidad, es donde estamos empezando a ver que podemos encontrar desde un 10% adicional en, una, pues en cuanto a precio o Sí, retribución. señor.
por todo ese esfuerzo que se hace desde. Si revisamos pues casos no muy lejanos, hay concursos que se hacen a nivel nacional de calidad, en donde se han llegado a ofrecer cafés o a subastar cafés hasta el orden de $40 por libra. Entonces eso está Súper bueno. dando, en comparación al precio actual, es multiplicarlo por 40 veces lo que normal, pues el ingreso para un productor. O sea, ingeniero, permítame lo interrumpo un poquito. O sea que debemos ver la caficultura como una empresa cafetera, donde trabajemos nuestra propuesta de valor enfocada de pronto a un café de calidad, como decía usted, tener algo diferenciado, ¿cierto? Y tener como claro hacia dónde yo voy a llevar mi producto. Entonces ahí vienen las certificaciones de calidad, del tema de los impactos ambientales, del tema del trabajo social con el tema de la mano de obra que requiera para todo esto. Es decir, que veníamos trabajando un modelo productivo, por decirlo así, obsoleto, que el mercado práctica, o sea, que no tiene aplicaciones en el mercado. Es lo que le estoy como tratando de captar la idea. Y ahorita vienen unos nuevos modelos que ya vienen, un ejemplo, el tema de producción limpia o sellos verdes, pagos por primas por calidad, que eso hace que tengan como unos incentivos y unos valores agregados al producto como tal. Y pues lo más importante pienso que la calidad, que son los atributos que efectivamente el productor da para los consumidores. Sí, así es. Es que, digamos que retomando un poco el tema de la situación actual de la caficultura, hay unos datos que quisiera compartirle, pues así a grosso modo. Colombia tiene cerca de 530.000 familias cafeteras. Esto como para que nos hagamos una idea, una dimensión del cómo estamos y ya digamos que ustedes como participantes del sector agropecuario, agroindustrial e interesados en la cadena de café, pues digamos que nos hagamos una idea y empezamos a ver nuevas oportunidades. Entonces, me refería, según la federación, el país tiene más de 530.000 familias cafeteras. Estas distribuidas en cerca de 600 municipios en el país, en 16 departamentos, con un área sembrada aproximada de 850.000 hectáreas en café. No sin antes decir que estas 850.000 hectáreas ya son tras una disminución de cerca del 10% del área sembrada total en Colombia en los últimos 10 años. Esto por diferentes factores. Como usted lo mencionaba antes, el tema de la reducción de los ingresos, la dificultad, la poca rentabilidad, pues ha obligado a que estos productores de café tradicionales se vuelquen a otros productos. Además, ¿qué pasa también con Colombia? En Colombia somos muy de oportunidad, entonces, y pues más cuando hay la necesidad de buscar ingresos, ¿qué pasa? Al productor le dicen hoy, hace 10 años en el Huila, por ejemplo, el boom era, eh, pongámonos a producir lulo, porque es lo que va a mandar la parada y todo eso. Entonces mucha gente tumbó sus árboles de café y se pasó al lulo. Hoy en día, nomás aquí en Caldas, pues vemos una reducción, como le mencionaba, cerca del 10% en área sembrada de café, porque ahora la tendencia es aguacate. Ujú. Y apuesto a que hoy, cuando todos estamos hablando de una bonanza cafetera, que el precio volvió a pasar del millón y todo eso, Tumbarle el vamos a aguacate y siembran café. tumban el aguacate, vuelven, entonces ya cuando empieza a subir la producción de café y se aumenta la oferta, entonces es cuando vuelve y cae el precio. Entonces, de ahí esa parte, uno entiende la necesidad del productor y todo eso, pero entonces ahí es donde empezamos nosotros como líderes a enfocar a los productores, a orientarlos hacia cómo debe ser el negocio. Ingeniero, y yo quiero aquí para todos los que están escuchando, porque entramos a la parte buena de la que le vamos a exprimir todo ese conocimiento que tiene el ingeniero y explíquenos un poco el modelo productivo que tiene la empresa, cómo se llama la empresa, y todo el impacto que está generando ya como es la especie de clúster que ustedes manejan. Bueno, es decir, en Colombia
Sigo dándole cifras, me gusta darle cifras. En Colombia actualmente exportadores activos, estamos hablando de hace más de 50 años, eran no más de 5. Hoy, en los últimos años, podemos ver que participantes activos como exportadores y que son consistentes año a año, ya pueden ser más de 65. Es decir, que tenemos el Ush, mismo ha pastel crecido. para más comensales. Entonces, esto hace que dentro de los diferentes escenarios en los que yo he tenido la oportunidad de participar, uno conozca diferentes modelos. Actualmente, Café Export se basa en esos tres pilares que le mencionaba inicialmente: calidad, rentabilidad e impacto. Sin ninguno de esos tres, la empresa, digamos, que no cumple el propósito de. Esta es una empresa que, aunque tiene sede en Suiza, perdón, es fundada por un colombiano hace 18 años. Es una empresa pequeña, pero es muy exitosa. Entonces, es una empresa que su propósito es generar impacto, ayudar a los caficultores por medio de la exportación de café, como puede ser opuesto a lo que muchas empresas hacen hoy en día, que lastimosamente es exportar café, hacer mucho volumen, pagar lo menos posible y tratar de venderlo más caro. Café Export aquí lo que hace es tratar de vender lo más alto posible, para lo cual lo que busca es clientes que estén comprometidos con la misma causa, con el mismo propósito. Dentro de esos le puedo mencionar los dos más importantes clientes para nosotros son Nespresso y Starbucks. Ujú. Son Uy, clientes súper bien. Son clientes que están dispuestos y también están comprometidos con el mismo propósito, tienen el mismo objetivo, que la idea es transferir y ayudar al productor. Entonces, para eso, ellos incluso tienen sus mismos estándares de calidad y de sostenibilidad, como uno escucha del UTZ o del Fairtrade o del orgánico, del Rainforest. Estas empresas, en su afán de transmitir al productor estos beneficios, han creado sus propios estándares, donde Ingeniero, ahí, perdón, lo interrumpo. De pronto, eh, de pronto para que nos explique qué es el UTZ, qué es Rainforest, de pronto para los que de pronto no están en el tema cafetero, es importante saber qué es una certificación, o sea, ese tipo de certificaciones son importantísimas para ustedes. Entonces, de pronto, hablar ese temita. ok, mire, veamos las certificaciones sostenibles como una forma de contrato social, y es el mecanismo por mediante el cual las organizaciones no gubernamentales, como en este caso lo que es la federación o las cooperativas de caficultores, y las empresas privadas, como los exportadores, sirven de intermediarios en las negociaciones comerciales internacionales, es decir, con los exportadores. Entonces, estas certificaciones garantizan que se cumplan unos estándares tanto de calidad como sociales o ambientales, que son, digamos, que los principales. Entonces, de esta forma, se garantiza, o lo que se hace es que se ofrece que el café que se exporta cumple con esos estándares, eh, y de esta manera obtener, digamos, que unos beneficios adicionales, unas primas, que son que el mismo consumidor está dispuesto a transmitir o a pagar para, pues, beneficio de los productores. Dentro de las certificaciones más importantes, pues podemos, como les mencionaba, estaba la Fairtrade, que básicamente, Comercio justo. correcto, comercio Ah, justo, ok. que hace, pues, honor a su nombre. Lo que hace es, esta certificación está enfocada principalmente a los países en desarrollo, con los productores pequeños, en donde lo que garantiza principalmente este certificado es ofrecer un precio mínimo y una prima a los productores. Entonces, eso es, digamos, que la finalidad de este certificado. Hay otro también muy importante, muy apetecido, como es el sello orgánico. Entonces hay diferentes, digamos, para la parte de Japón o para la parte europea y norteamericana, que básicamente lo que garantiza es una producción limpia, pues, de componentes químicos, que todo sea lo más natural posible, lo orgánico posible. Es la tendencia también en cuanto a alimentación limpia y demás por parte de los consumidores finales. Entonces esta también ha venido ganando mucha fuerza
Digamos que lastimosamente aquí en Colombia, pues ante el afán de aumentar productividad y mejorar calidad, pues digamos que ha sido muy renuente a tomar por parte de los productores porque esto sacrifica productividad por hectárea. Entonces, digamos que no le da. Otra es el sello de UTZ, por ejemplo. UTZ y Rainforest, pues han sido de las más tradicionales recientemente y el año pasado se fusionaron. Está por definirse, es decir, como el nombre o su modo de actuar, pero básicamente van a entrar a hacer lo mismo y lo que van a hacer es agrupar sus requerimientos, en donde principalmente lo que está, pues por ejemplo la UTZ, se basa mucho en la eliminación del uso de fertilizantes y pesticidas, en el manejo post cosecha higiénico, cumplir con las leyes locales en cuanto a salarios mínimos, la tolerancia cero al trabajo infantil, y Rainforest va más hacia el lado ambiental, entonces en donde va la conservación del ecosistema, la protección de la vida salvaje, la conservación del agua, el trato justo y las buenas condiciones de trabajo hacia los productores o hacia las personas que intervienen en la producción en la finca. Y ya también hay otras que son como las que establecen los tostadores en sí, y hay unas, pues las más conocidas creería yo a nivel mundial son las del Café Practices, que es el estándar propio que maneja Starbucks, o el programa AAA en Nespresso, donde básicamente lo que hacen es recopilan de todo un poco, de esos factores o necesidades, requerimientos que mencioné anteriormente, y lo ponen dentro de su sello para que todos los productores que pertenezcan a su cadena de suministro cumplan con todas estas necesidades y por este cumplimiento, pues ellos se hacen merecedores a esta prima o beneficio adicional. Ingeniero, dentro de todo este tema, ¿cuáles son los criterios de calidad para la exportación de café? O sea, ustedes, ¿sí? Si yo como productor quiero venderles o entrar a ese modelo productivo, ¿cuáles son los criterios de calidad para la exportación? Bueno, Colombia es el único país, digamos, que tiene un ente regulador a nivel mundial, como lo es la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, de ahí partimos pues digamos que de su legislación en cuanto a exportación de café. Y ellos establecen principalmente 4 criterios de calidad, que son humedad, es decir, el contenido de agua que tiene el café o la almendra previo a la exportación. Hay un contenido de defectos que comprende básicamente los granos defectuosos, es decir, eso se refiere a la tolerancia a granos defectuosos que puede tener el café, producto de plagas, enfermedades, de daños físicos y demás durante el proceso. Está también el tamaño del grano, que de acuerdo a ello pues hay diferentes preparaciones. Colombia ofrece no menos de 6 preparaciones de acuerdo al tamaño, que pues digamos que eso hace una asociación en cuanto a que el tamaño, en cuanto más grande es el tamaño del grano, pues una mayor oferta de atributos va a tener la materia prima. Me explico, dentro de esos caracteres o de características que se revisa, que ya vendría a ser el último factor, que es el factor de la taza o el sabor, o lo que llamamos perfil de taza. Dentro de eso, pues se revisa básicamente lo que es la acidez, el sabor. ¿A qué me refiero con sabor? Hay cafés que usualmente encontramos con características de frutas, sabores de frutas o sabores de cereales o sabores de otro tipo de productos pues naturales y criollos colombianos, como puede ser la panela, puede ser el arequipe, puede ser la miel, y cosas así. Entonces, donde por las condiciones propias de suelos y de altitudes y de las variedades que se han venido introduciendo, entonces se puede, digamos, uno disfrutar o deleitar de todo este tipo de atributos. Eso es cuanto a lo básico que exige Federación para exportar un café de calidad. Ok. Ya adicional viene lo que se pacta pues, con los diferentes tostadores.
los diferentes tostadores pueden llegar a tener diferentes perfiles y entendamos como perfil las diferentes características que se contemplan dentro de la taza de un café, diferentes preparaciones en tamaño y, y digamos que la exigencia en cuanto a la preparación física. Entonces eso es lo que principalmente se revisa, lo que uno asegura, y esto se obtiene gracias a, pues, al apoyo técnico y agronómico, pues, de los diferentes equipos que tienen las empresas, la Federación Nacional de Cafeteros en el campo, las cooperativas de caficultores. Entonces desde esto uno busca incentivar y promover el sostenimiento de esta calidad, pues que por tantos años se ha vendido a nivel mundial. Porque otra de las cosas importantes que tiene Colombia, y junto con revisando literatura, uno encuentra que los cafés, los que podrían llegar a ser los cafés más costosos a nivel mundial en cuanto a diferencial es el café colombiano y el café keniano. Son ¿Por cafés qué, ingeniero? por sus atributos en calidad, por su sabor, son cafés suaves, es decir, son características de taza únicas frente pues, a otros. Esto es, digamos, de las cosas importantes en las que uno debe trabajar como asegurador de la calidad. Uno debe Ok. preservar esa imagen y que los caficultores de igual forma la mantengan. Entonces, ¿esto también qué implica? Que estos dos países, Kenia y Colombia, son históricamente los que tienen los costos de producción más altos a nivel mundial. Porque el sostener, mantener esta calidad, mantener el café libre de plagas y enfermedades, pues eso vale. Entonces, digamos que esta es una de las razones por la que más pagan, pero también por la que más cuesta producir. Es que las labores culturales pues que hacen en tema caficultura es muy manual. Un ejemplo, cuando hablan los temas de Brasil, que casi que todo está siendo mecanizado. Entonces, el tema de la calidad por esos atributos también va como el tema de que seleccionan bien el fruto, el tipo de secado, todo ese tipo de labores que son como muy, muy colombianas, por decirlo así, que hacen pues eso, tanto el tema del microclima, las cordilleras, temas de suelos volcánicos y todo eso, hace también parte de esa como esa idiosincrasia del colombiano, del arraigo de trabajar ese tipo de café así. Así es. Además, también digamos que esto del mercado del café eh, y a lo que tenemos que apuntarle, a lo que le hemos venido apuntando, es la cultura del consumo ha venido cambiando a nivel mundial. Ya la gente no toma café por tomar, sino busca encontrar pues nuevos atributos, nuevas características, cosas que lo sorprendan, nuevos sabores, Vivir una experiencia. nuevas experiencias. Esa es. Esto va ligado, obviamente, pues todos vemos ya nuevas tiendas donde las mismas tiendas ofrecen todo este conjunto de nuevas experiencias. El lugar donde uno sentarse con los amigos, tomarse un buen café, en esa bebida sentir cosas que uno no sentía en otros cafés. Y si revisamos las cifras en Colombia, solamente el 15% más o menos del café que se produce en Colombia va encaminado hasta esa tendencia de los cafés diferenciados, ya sea por certificación o por una mejor calidad, por una calidad excepcional. Pero bueno, esto ya es un avance, es decir, los productores Claro. vienen entendiendo, ya vienen comprendiendo también que el tema, así como el consumidor no quiere tomar café solo por tomarlo, el productor ya tiene que enfocarse en ofrecer más. Ante estas nuevas tendencias, entonces viene la inclusión de nuevas variedades en Colombia, variedades que de pronto se revisan en el extranjero. Obviamente muchas de ellas tienen que ser avaladas por la federación para evitar pues, la proliferación de plagas o enfermedades y que de igual forma pues estas nuevas variedades no sean susceptibles a las plagas o a las enfermedades que pueden llegar a pasar con la Ingeniero, cosecha. ¿han venido trabajando, no sé, en los métodos de beneficio? Natural, honey, lavado, o tienen alguno en especial, o no sé, cómo es el tema de ustedes como empresa en cuanto a eso? Ok, nosotros como empresa, digamos que trabajamos de acuerdo a lo que nos pide el cliente. Nuestros clientes
eh, ellos han sido muy claros y enfáticos. El tema de esta tendencia de los nuevos procesos, nuevas variedades, es algo muy nuevo en Colombia. Estamos hablando de hace no más de 2 años que empezó a desarrollarse el tema de los nuevos procesos y demás. Entonces, ¿ahí qué pasó? Eh, Perdón, se me fue la paloma. Tranquilo, Entonces, ingeniero. no, le estaba diciendo que el 15% de los, pues del mercado, de los productores en Colombia están encaminados a hacer una tendencia. Y comentaba que los clientes han sido muy enfáticos. Entonces ellos nos dicen, ustedes como colombianos, como productores, hacen las cosas bien y queremos que las continúen haciendo como lo han venido haciendo. Eh, ¿Eso qué significa? Que no Ellos se vayan a quieren, otros métodos. lo que pasa es que, pues ellos dicen, en África podemos encontrar estos mismos cafés, ya digamos con un nivel más alto de evolución, y de esa Mm, forma, pues digamos que aquí todavía estamos en una fase de ensayo, estamos en la curva de aprendizaje, donde la curva de aprendizaje todavía es dolorosa. Entonces ellos lo que nos dicen han sido muy insistentes en estos 2 años, cuando hemos querido de pronto ofrecerles esas nuevas tendencias. No sin ello, pues dejar un espacio porque hay clientes que sí están interesados, pero es un mercado todavía muy pequeño. Son ese mercado de sí. tostadores, porque digamos no quisiera hacer o no quisiera con esto hacer un llamado a los productores a decirles, venga, cambiemos lo que estamos haciendo, lo que hemos venido mejorando en los últimos años y pasémonos a cosas exageradamente nuevas que pues podrían poner en riesgo aún más su estabilidad económica. Entonces en eso sí quiero ser prudente, y es decir, se ha venido haciendo un trabajo técnico y agronómico con los productores donde se les ha indicado qué es lo que hay que mejorar. Pero entonces hay que empezar o terminar de hacer muy bien lo que sabemos hacer actualmente antes de pasar a otra etapa. Pero bueno, sí, es tendencia el tema de las otras variedades, es tendencia el tema de las fermentaciones prolongadas, es tendencia el tema de los otros procesos como los naturales, los honeys y eso que se vienen escuchando. Hay clientes y tostadores interesados en esto, pero de igual forma son volúmenes pequeños, porque dentro de esta transición que tiene el consumidor, es muy normal cuando uno hace paneles de catación encontrar que no para todas las personas es de total agrado este nuevo tipo de sabores. Como inicialmente pasó pues aquí en Colombia, en este proceso de mejora de la cultura de consumo, pasar de lo que llamamos antes del tomar pasilla a tomar buenos cafés, como ya viene siendo la tendencia, Exacto. eso nos costó, históricamente nos ha costado mucho hacer ese cambio. Entonces, por lo mismo, pues no quisiera empezar a decir que pasemos a otra cosa y que pues, digamos que lleguemos a afectar el trabajo que hemos hecho durante los últimos Ok. años. Bueno, ingeniero, vamos, todavía seguimos, ¿no? Entonces, para decirle a los Sí, no compañeros, sé. ya habilitamos, ya pues empiecen a mandar las preguntas por el chat y vamos a empezar a darle respuesta. ¿Listo, ingeniero? Entonces le voy a hacer unas preguntitas porque aquí ya están empezando a preguntar y de pronto se nos ponen bravos los muchachos. Entonces, Vamos. una que me hizo el profe Alexander de nuestra regional Tolima, entonces me hablaba de cómo era el trabajo pues de ustedes como empresa con las pequeñas organizaciones solidarias o comunitarias para con ustedes para con las personas. Ok, dentro del modelo de negocio que maneja Cafexport, nosotros todo lo hacemos a través de las cooperativas de caficultores, porque de esta forma garantizamos que los recursos en realidad sean entregados a. Y es de entender también que las cooperativas de caficultores trabajan con todas estas cooperativas pues, más pequeñas y asociaciones de productores. De igual forma, la empresa viene diseñando cuando encontramos un nicho de cafés de buena calidad que cumplen con las necesidades de nuestros clientes. Empezamos a diseñar proyectos especiales enfocados para este tipo de grupos y asociaciones. Casos puntuales. Sí, Tenemos grupos de mujeres en el Huila,
en donde ofrecemos sus cafés con este programa, con esta historia de que son mujeres cabezas de familia. Tenemos, Ajá, curiosamente, tenemos aquí en Caldas un programa con Starbucks que se llama el Proyecto de Jóvenes. Y súper. pues como cosa graciosa, si revisamos la edad de este proyecto de jóvenes, están entre los 45 y los 50 años. Ese es el proyecto de jóvenes caficultores. ¿Qué es lo que estamos buscando de ellos? Porque si hay algo que uno revisa con los productores actuales o con los de vieja guardia, a ellos no les gusta hablar de un relevo generacional, sino de un empalme Ajá, generacional. Ellos no dicen, es que a exacto. mí no me van a relevar, es que yo no me voy a Ajá, ir, yo no voy me a van seguir a aquí cambiar, 20 días. exacto. Exacto, yo voy a hacer un Ajá, empalme con mi pues con mi generación siguiente. Entonces, si hay proyectos, hay muchos, digamos que como empresa nos enfocamos en el productor, incluso para mencionarles dos proyectos grandes en los que estamos trabajando pues, a nivel nacional pues, dentro de las áreas que maneja la compañía. Hay uno que es el proyecto de BEPS, que es este que ofrece, digamos que un ingreso pensional a los productores al momento de pues, que se retire. Sabemos que los productores en finca pues, tienen un acceso limitado al tema de la pensión y esto básicamente comprende un ahorro voluntario por parte de los productores durante los próximos años y en donde nuestros clientes ponen otro 50%. Es decir, lo que aporte el productor también lo aporta el cliente y de esta manera se está asegurando un ingreso al momento en que el productor pues ya digamos que llega a su edad de retiro en el campo. Y hay otro que se trabaja, que este me parece muy innovador y tecnológico, que tiene que ver con el seguro de cosecha por clima. Esto también es pionero a nivel mundial y tiene que ver con el seguimiento de manera satelital de las condiciones de clima que afectan la cosecha. Por ejemplo, para el último trimestre del año 2019, se identificaron eh, zonas específicas dentro del territorio pues, de las asociaciones que trabajan con nosotros, que fueron afectadas por el verano que se vivió en Colombia a mediados de octubre, más o menos a mediados de septiembre y durante todo el mes de octubre. Este seguro cubre cuando hay o falta de lluvia o exceso de lluvia que puedan afectar las cosechas. Y de este último trimestre se entregaron beneficios a los productores por más de $30,000 porque de alguna forma se había afectado la productividad. Entonces, digamos que todo esto es lo que hacemos tanto para las asociaciones pequeñas como con las cooperativas y enfocado, digamos, todo esto viene de una alimentación de lo que hacen nuestros técnicos en campo y nos dan información de qué asociaciones o de qué grupos de productores están interesados en trabajar pues, para obtener una mejor calidad y de igual forma, pues digamos que es un trabajo mutuo. listo, ingeniero. Una preguntita por aquí. Pregunta Jennifer Díaz, dice, ¿un pequeño productor de café debe unirse a alguna asociación para iniciar el proceso de exportación o cómo se puede iniciar una exportación? Si queremos involucrar a los productores en la exportación, digamos que le vamos a poner más duro a la tarea. Si hoy en día es costoso producirlo, empezar a hablar, el exportarlo, o sea, trae una logística muy dispendiosa y costosa. A eso ya le empezaríamos a involucrar el tema de costos de trilla, de empaques, de fletes a puerto, de contribución cafetera, que esto lo encarecería más si estamos hablando de un solo productor. Y como dice el Sí. refrán, la unión hace la fuerza. Entonces, hay Ujú. asociaciones de productores que sí dicen, tenemos un café muy bueno, lo queremos exportar, pero para eso, pues digamos que eso ya está inventado. Hay exportadores que se encargan de hacer esa parte logística y en la cual pueden apoyarse. Nosotros incluso hemos servido como operadores logísticos para pequeños productores que quieren sacar su marca propia. Nosotros, digamos, los hemos apoyado con esa parte logística. Ok. Es decir, Eh, zapatos a tus zapatos. El sí, claro. productor debe estar enfocado
en hacer las cosas bien en su finca, que para lo demás hay más actores en la cadena. Listo, les recordamos a los compañeros, a los estudiantes, a los docentes que nos están viendo que estamos en el momento preciso para que empiecen a hacer preguntas, porque aquí es donde vamos a bombardear al ingeniero. Entonces vamos a aprovecharlo. Pregunta aquí Lucía, dice, ¿cómo identifico o cómo se hace para producir un café especial? Bueno, el café especial digamos que compete muchas cosas, y como lo hablaba anteriormente, eh, todo arranca con un buen análisis de suelos, es lo que recomiendan los agrónomos. Hay que revisar con qué contamos, cuáles son nuestros insumos en el tema de finca, porque por más que queramos, si el suelo de la finca, si las condiciones no son las óptimas, es decir, difícilmente vamos a lograr producir un café especial. Ya luego de que tenemos este análisis de suelo, sabemos cuáles son, sabemos qué es lo que nos ofrece nuestra finca, ahí viene el momento de escoger la variedad. Variedades hay Ajá. muchas. Entonces ya ahí con una buena asesoría técnica y con ese análisis de suelos, ellos nos indicarían cuál sería la variedad propicia para sembrar en nuestra finca. De ahí en adelante ya el trabajo es propio, unas buenas prácticas agrícolas, mucho cuidado durante todo el proceso, una buena adecuación de los equipos, el manejo de los tiempos, como lo dice el manual, es decir, pues, para obtener lo que se quiere. Y ya digamos que eso es lo básico, pues lo básico y necesario con lo que se debe arrancar la producción de café especial. Ya de ahí obviamente viene el control, viene el seguimiento, asegurar una repetitividad de los resultados y en busca de lo que se quiere. Muchas de estas cosas se obtienen ¿en dónde? En una buena recolección, así como dicen los técnicos y lo han dicho toda la vida, en el recoger solamente el grano maduro, Ujú. ni muy poquitas horas de fermentación, ni pasarse en las horas de fermentación, si no estamos hablando de procesos de fermentaciones prolongadas que puedan pues, Sí. deteriorar la calidad final del producto. Eh, Dentro de lo que históricamente se conoce y lo que recomiendan, secado a sol, digamos que Ujú. no todos los productores tienen las condiciones o la infraestructura para hacerlo dentro de sus fincas. Últimamente también ha venido ganando terreno el tema del secado mecánico, pues Ujú. digamos que tampoco es lo ideal, pero Sí. bueno, entonces hay digamos que esos parámetros básicos, entonces nombramos el suelo, la variedad, la fermentación, la recolección antes de eso y el tema del secado. Eso sería como lo básico y fundamental para uno empezar a hablar o a identificar cafés especiales entre nuestra finca. Súper, ingeniero. Aquí hay otra preguntita, pues esta está como candente. Dice, Oscar Fradique Escobar dice, los préstamos para siembra de café solo se realizan si se siembra variedad Castillo. Entonces pregunta, ¿esto no genera un riesgo grande al poner todos los huevos en una canasta genética? Pues es decir, ese tema de préstamos, esas condiciones digamos que pueden variar de cliente a cliente. Cuando me refiero a clientes, si estamos hablando de venderle las cooperativas de caficultores, ellos tendrán sus condiciones y demás. ¿Qué pasa con la variedad Castillo? Pues la variedad Castillo es la que viene promoviendo la federación porque pues hace 10 años tuvimos un bajón a 7 millones de sacos en Colombia, es decir, la mitad de lo que estamos produciendo hoy por un tema roya. En Ujú. Centroamérica, básicamente la caficultura se acabó hace también un par de años por tema de roya. Caficulturas sumamente antiguas, árboles de más de 40 años en Centroamérica, pues los cogió el arroyo y los acabó. Entonces digamos que si estamos hablando de cooperativas de caficultores, podremos encontrar que ellos tienen sus condiciones y ellos dicen pues no va a soltar el dinero, sino también tengo una garantía de que la inversión que va a hacer el productor se va a sostener y no va a estar susceptible a algún ataque. Entonces digamos que estas son las condiciones. Obviamente hay un riesgo, pero pues se ha demostrado ya que la variedad Castillo viene ofreciendo unas muy buenas características en tasa. Eh, También ha ganado
cobertura en cuanto a la siembra a nivel nacional. Por lo mismo, porque digamos que es más las garantías que ofrece en cuanto a fortaleza de la misma variedad y pues disminuye más bien el riesgo de que podamos tener un problema y quedemos endeudados y sin cosecha. Ok. Otra preguntita, aquí dice Carlos Acosta. ¿Tiene algún tipo de convenio comercial de compra a pequeños productores? Ya ustedes como empresa, como organización. Es decir, Colombia a través de la federación tiene el programa de garantía de compra. Es decir, la federación lo que ofrece en todas sus cooperativas de caficultores es que todo el café pergamino que produzcan los caficultores debe ser obligatoriamente comprado. Esto como garantía de compra. Ya luego vienen, para un ejemplo, por ejemplo, el caso de nuestro cliente Nespresso. Nosotros somos, digamos que tenemos la prioridad o la exclusividad de la producción o el suministro para este cliente en la zona de Caldas y Antioquia. Entonces, Ujú. y así lo hay para diferentes exportadores. Hay un exportador que maneja la zona sur en Cauca y Nariño, hay otro exportador que maneja la zona de Cundinamarca, otro exportador que maneja la zona del Huila. Entonces, todos aquellos productores, por ejemplo, que estén dentro de esa área y cumplan con los requisitos de calidad y todo eso, entran a pertenecer a ese programa. Estoy hablando de un cliente, pero pues hay muchísimos clientes tostadores que ya pues pertenecen activamente o participan activamente en el mercado colombiano y ellos crean sus programas y sus estándares en donde es algo similar a lo que ofrece la federación y garantizan la compra a determinado precio con un precio mínimo y Ujú. unas condiciones pues de bonificaciones más favorables. Entonces, Es esto decir, digamos, ingeniero, que si un ejemplo, no sé, aquí yo vivo aquí en una vereda de Ibagué y hay productores de café y están aprendiendo y están mejorando la calidad. Es decir, que está regionalizada, por decir así, los exportadores. Entonces, si nosotros nos unimos, de pronto tenemos una buena calidad, tenemos que ir a la federación para que la federación nos haga el puente con el exportador que está en esta región. pues no necesariamente es que estén regionalizados, pero digamos que sí pues el consejo inicial es revisen en su zona aledaña o en su zona de influencia cuáles son los participantes en cuanto a exportadores. Obviamente en todas las zonas del país vamos a encontrar a la Federación Nacional de Cafeteros como el principal actor de la cadena en cuanto a exportación. Pero adicional a eso, les mencionaba que ya hay más de 65 exportadores. Todos estos exportadores tienen una diversidad de clientes a nivel mundial pues muy amplia. Esto significa que cada uno de estos exportadores podrían llegar a ofrecerle un programa. Ok, Nosotros o como sea, cada exportador o cada empresa tiene un programa que si uno cumple, entra a participar en ese tipo de programas, es lo que le entiendo. sí, es decir, nosotros nos enfocamos, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en 3 clientes y todos los productores que cobijamos dentro de los 10 departamentos en los que hacemos presencia, tratamos de involucrarlo directamente con alguno de esos 3 clientes y asegurar que, pues, que su cosecha, que su café se venda a un mejor precio, siempre y cuando estos productores cumplan con los estándares requeridos por el cliente. Es un negocio de toma y dame, no es simplemente porque lo que hablamos al principio, es un negocio de producir por producir. Aquí lo Ujú. bueno se premia y lo no tan bueno, Malo se castiga. pues no sé, no lo hablemos de castigo, pero digamos que va a dejar de percibir un mejor ingreso. Ok. Entonces deja de ganar. El uno gana y el otro deja de ganar. Ingeniero, aquí Richard nos escribe y nos dice, pues, nos pone como en signo de pregunta, de interrogación, la certificación Fairtrade, dice él, cada finca tiene su particularidad para las horas de fermentación, cada una tiene como una oferta ambiental diferente. ¿E incide eso en la certificación? Porque entiendo que la Fairtrade es como el tema de conservación del medio ambiente, el agua, el tema de contaminación. Bueno, mm, No, yo puntualmente, hago Ah, no, referencia a mentiras, es comercio justo, perdón. sí, 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 exacto.
Fairtrade Puedo hablar, tiene que puedo ver, hablar. Fairtrade en la actividad cafetera se caracteriza por el diálogo, la transparencia y el respeto. Eso digamos que son los pilares de Fairtrade. Y aquí lo que propende este certificado es por una mayor equidad. Y como les mencionaba, ellos se enfocan en trabajar con pequeños productores en los países en desarrollo. Y lo que busca ofrecer este sello es un precio mínimo y una prima por cumplir eso. Ya de acuerdo a este tema de procesos y todo eso, digamos que eso ya va de acuerdo al cliente. Todos piden unos requisitos de calidad mínimo o unos perfiles que pues cada quien Sí, en su finca le aportará ya, pues en ocasiones hemos visto ejercicios en donde un productor dice, este lote lo tengo para tal cliente porque tiene un proceso o tiene una variedad o tiene una cosa específica que me pide ese cliente, pero toda mi finca es Fairtrade o toda mi finca es Rainforest. Pero digamos que a este le ofrezco un sabor más pulposo, más dulzón. En este, donde tengo cítricos, tengo la oportunidad de ofrecerle un sabor de mayor acidez. Y aquí en este otro lote tengo una parcela que lo tengo como orgánico. sí. Y todo lo manejo con el mismo proceso o con procesos diferentes y todo eso. Pero digamos que ya sí todo lo tengo dentro del Fairtrade, porque puede haber el Fairtrade orgánico, el Fairtrade con un perfil de tasa o el Fairtrade con otra o el convencional Fairtrade que no tenga nada más. Listo, Entonces, ingeniero. procesos, Vamos con estas dos últimas preguntitas porque ya estamos llegando como a la finalización del tiempo y son dos muy importantes. Dice una, Lady Barragán dice, ¿cuál sería la inversión inicial aproximada para realizar un proceso de exportación? Y Laura Díaz dice, si yo quiero exportar mi café, ella es una productora excelente de aquí de Ibagué, en Laureles, el papá es un gran productor y dice, si yo quiero exportar mi café, ¿qué requisitos se deben tener con la Federación Nacional de Cafeteros y las entidades que manejan las exportaciones a nivel Colombia? Entonces, vamos con la primera que es, ingeniero, ¿cuál es la inversión que de pronto requiere un productor para hacer el proceso de exportación? esto tiene que ver mucho también con el tema de qué volumen queremos exportar. En, Microlotes, no sé. en el 2016, exacto, en el 2016 la federación lanzó el programa de exportación de pequeños volúmenes. Si mal no recuerdo, estamos hablando como a partir de 50 kilos en exportaciones, en donde, pues, no recuerdo ahorita exactamente cuáles son los requisitos, pero lo inicial es registrarse como exportador ante la Federación Nacional de Cafeteros. Ya, pues de ahí parte, si una persona como, lo quiere hacer individualmente, que como lo decía hace un momento, no lo recomiendo por el tema de costos, es que Ujú. estamos hablando, y desde el principio, Colombia tiene los costos de producción de los más altos a nivel mundial por el tema de garantizar la calidad. Si estamos hablando de un microlote, donde la persona seguramente habrá invertido muchísimo en cuidados, en procesos, en fertilizantes y demás, ya aquí en adelante, parte el tema de llevarlos a una trilladora que cumpla con las condiciones mínimas para trillar estos bajos volúmenes. Estamos hablando de un productor pequeño que lleve una carga, porque también los microlotes no se manejan en grandes cantidades. Estamos hablando de entre 50 kilos a unos 2000 kilos. Trillar esto, haciendo un ejercicio, podemos tener, en el mejor de los casos, costos de trilla de entre 8.000 y 10.000 pesos por saco trillado. A esto Sí. vienen los costos de empaque, luego vienen unos costos de flete a puerto, que pues de acuerdo al origen y al puerto de destino Seguros. varían los seguros y demás. Todos los costos de la operadora portuaria en Cartagena, porque pues hay que entregarle el café a alguien, que son los Ujú. únicos responsables de manejar el café, manipularlo y ponerlo en un contenedor. Y ni hablar de lo que cuesta ya el flete marítimo y el tema de contenerizar. Entonces, obviamente, si estamos hablando de que voy a sacar 10 saquitos o 20 saquitos de un microlote, pagar un contenedor completo
para embarcar 20 sacos, pues lo hace inviable. Entonces, por eso Sí, es donde hay que buscar asociaciones, ajá, es decir, a socios más bien, de buscar, si lo quieren hacer, pues tienen que garantizar como mínimo un contenedor, de manera que los ajá. costos empiecen a disminuir y los fletes y todo de ahí para atrás. Entonces, si hablamos de inversiones, pues todo esto, entre más pequeño sea el volumen, podría incluso llegar a ser más costoso. Listo, ingeniero. Y la última ahí, que esa es súper clave, yo sé que ya está tomando apuntes y de pronto hasta lo está viendo con los papás en la finca, que es la de Laura. Y dice que si ella quiere exportar café, ¿qué requisitos se deben tener con la federación? ¿Sí? Y desde la ciudad de Ibagué, ¿y qué empresa naviera? Ah, no, eso se me pasó la de Laura, Alexa, perdón. Y las entidades que manejan las exportaciones a nivel Colombia. Entonces, ¿qué requisitos hay? ¿Y cómo se hace como esa interconexión con las entidades que manejan las exportaciones a nivel Colombia? Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, el tema de exportar no es mi consejo en esta llamada. Es decir, no los quiero invitar a que de acá todos los productores, cada uno en su finca, entonces busque cómo exportar mi café Se con marca independicen. propia. Me quiero independizar porque es sumamente costoso. El llamado es a busquen asociarse. O sea, para esto funcionan las asociaciones de productores. Ya con una asociación de productor, si quieren continuar con esta idea, deben registrarse ante la federación como exportadores. Dado Ok. este auge de que todo el mundo quiere exportar su café, es que hoy en día pues, se han disparado las firmas, digamos, o los códigos de exportador a nivel nacional que ya sobrepasan los 1000. In- Pero son temas de muy poco volumen. Ingeniero, yo creo que más, porque yo entiendo de pronto el concepto a veces de muchos productores es que dicen, es que yo estoy exportando, pero para ellos exportar es venderle a un intermediario que hace la exportación y se lo paga un poquito mejor, pero decir que hacen la exportación es un proceso que lleva tiempo, es de costos y es un tema bastante complejo, por decirlo así. Ok, no, de acuerdo. Ese ya es otro tema totalmente diferente. Si hablamos de querer exportar nuestro café, ok, como les digo, asesórense, busquen en su área de influencia, en su departamento. Seguramente habrá más de 4 o 5 exportadores que están dispuestos a ofrecerles un portafolio, digamos que de beneficios diferente de acuerdo a los clientes que cada quien maneja. Entonces, de esta forma, sí podremos decir, el café que produzco en mi finca se lo estoy vendiendo a determinado exportador y este exportador lo está copiando o lo está consolidando con mis otros vecinos o todo el café de a la asociación a la que pertenezco se está exportando a determinado cliente. Gracias a ese exportador y a ese cliente, pertenecemos ahora a un programa sostenible por el cual estamos participando en diferentes proyectos y adicional a eso estamos recibiendo una prima por cumplir un estándar de calidad o de sostenibilidad que ese cliente en el exterior requiere. Eso es un tema ya diferente y a eso sí es, digamos que la invitación. Busquen asociarse con el vecino, pero con el vecino que hace las cosas bien. Ajá. Entonces, si yo sé que hago las cosas bien y mi vecino también las hace y el café de nosotros se parece y podemos ir todos a donde un exportador a decirle, mire, este café tiene una historia, somos un grupo de, no sé, por decirlo así, que por fortuna ya en el país ha disminuido, pero somos un grupo de desplazados de la violencia o adicional nuestro café lo tenemos certificado Fair Trade y nuestro café sabe a durazno, y bueno, cuando tienen toda esa descripción de calidad y pueden asegurar un volumen, muy seguramente van a encontrar negocios muy, es decir, muy apreciados por todos. Listo, ingeniero. Ya una preguntita para cerrar, pues no es una preguntita. ¿Qué consejo o tips nos puede dar para apuntarle a una caficultura especializada? Digo, pues a nosotros como estudiantes de administradores de empresas agroindustriales, o qué nos aconseja usted si decidimos meternos en el sector de la agroindustria en el tema de café.
En algún, es decir, en algún punto específico de la cadena. Sí, 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 que usted nos diga, mire, apúntenle a esto, ustedes como administradores, hay un potencial fuerte, hacen falta, no sé, mano de obra especializada en esto, mire, háganle acá, un ejemplo. Pues mire, actualmente lo que se está evidenciando es que la edad del caficultor colombiano pues viene en aumento. Es decir, nuestra caficultura está envejeciendo. No se está dando este empalme generacional. La juventud en el campo hoy lo que dice es yo me quiero ir para la ciudad a buscar unas mejores oportunidades y están negando la oportunidad que tienen atrás en la casa. Es decir, si hay alguien que tenga la fortuna de tener familia productora, si tiene la fortuna de tener los conocimientos de si crecieron recogiendo café y beneficiándolo, entonces ahí, es decir, en donde es donde veo la mayor oportunidad. Hoy lo que se busca es incentivar la producción tecnificada. Nuestra historia dice que la productividad por hectárea es entre 13 y 14 cargas. En una finca tecnificada estamos hablando de 20 hectáreas y hay ejercicios súper exitosos que hablan más de 30 hectáreas, de 30 cargas por hectárea. Entonces, dado pues lo que hablábamos antes, el, el cambio de cultivos en las diferentes fincas y todo eso, si nosotros como administradores, como líderes, empezamos a asesorar a nuestros productores para que de alguna forma logren en el espacio que tienen una mejor y mayor productividad, va a ser un negocio y, ¿por qué no?, un modelo de empresa para cada uno de nosotros. Si tenemos la finca, si tenemos la tierra, si tenemos la disposición de hacerlo y queremos hacer las cosas bien, es una muy buena oportunidad. No es producir por producir, es producir bien, es producir, tener un factor diferenciador, apuntarle a hacer cada una de las etapas de la mejor manera posible y seguramente la demanda en el mundo viene a un aumento. Es decir, la cultura del consumo ha venido que esta demanda aumente. Adicional, en los últimos años se ha venido incursionando en mercados como India y China. Son la tercera parte de la población mundial en estos dos países e históricamente ellos siempre han apuntado a lo que es el consumo del té. Entonces lo que se quiere es que estos países empiecen a tomar café y de esta forma pues se espera que la demanda de café pues crezca. Entonces los que tienen la oportunidad de tener su finca y de producirla, enfóquense ahí, hacer las cosas bien. Eh, ese digamos que es mi consejo. Ah, bueno, ingeniero, pues ya cerrando, queríamos pues agradecerle este valiosísimo tiempo, todo lo que nos ha explicado, esto es como un abrebocas porque tantas cosas que nos dio y nos enseñó en tan poquito tiempo da como para un seminario suyo. Entonces, de antemano, ingeniero, a usted, a su esposita por hacer esto posible, muchísimas gracias y a cada uno de los docentes, estudiantes, cada una de las regionales que están aquí pues conectadas. Les agradecemos y queremos invitarlos para de hoy en 8 días, no sabemos si 6:30 o 7. Tenemos un excelente expositor también que va con todo el tema productivo sostenible. Vamos a tener al gerente de Casa Orellana hablándonos todo el modelo productivo de una alternativa rentable muy buena que es la producción de Orellanas. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias y a todos los que estuvieron aquí conectados. Francisco, es para mí un gusto, de verdad que sí, haberles podido compartir esto. Como usted lo dice, o sea, pudiera quedarme aquí horas y horas respondiendo preguntas. Igual, mi contacto queda abierto para quien necesite. Ingeniero, si de pronto lo puede escribir ahí abajito, no sé, el correo. No digo el número personal, pero sí el correo, porque en el número personal de pronto no está ocupado, pero sí contestar un correíto de pronto. No sé si es factible, Claro, ingeniero, ahí. claro que sí, en este momento estoy. Entonces, pilas ahí todos los que de pronto tengan alguna consulta puntual y que no se hayan tocado temas, pues le agradecemos, ingeniero, pues que de pronto se tome esa molestia porque no todo el mundo lo hace de responder unas preguntas a los estudiantes. No, no, es con todo gusto y de verdad, ahí tienen mi contacto. Nosotros como compañía
y yo como persona estamos dispuestos a apoyarlos, a asesorarlos, a tratar de encaminarlos, digamos, en sus proyectos relacionados con café. Trabajamos con todas las cooperativas de caficultores del país, como le digo, pues en la zona del Tolima trabajamos con 3 cooperativas de caficultores, pues y a los otros participantes que están, trabajamos desde el sur del Huila hasta el departamento del Magdalena con Caficosta, trabajamos con todas esas cooperativas que comprenden toda esa zona del país. Entonces, si podemos ser intermediarios en su proceso con alguna de estas cooperativas y en algún momento tenemos la oportunidad de vincularlos con nuestros clientes, estaremos abiertos pues a apoyarlos en ese proceso empresarial que tengan en sus fincas. Uy, excelente, ingeniero. Pues yo hasta ahora como que me animo a empezar, tengo por ahí como 1,5 hectáreas, entonces voy a empezar, ya cuando tenga algo bueno le digo, ingeniero, prueba este café a ver si pasa o no pasa. Listo, entonces muchísimas gracias a todos, gracias a la profe Mayra Alejandra Gutiérrez que ha hecho esto posible, que tiene esta iniciativa de proyecto, y a todos los que han participado, saludos al de Pitalito, ahí están escribiendo, a todas las regionales, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Listo, con todo gusto. Que estén muy bien.